Buenos días, sí, con normalidad. Excelente, muy bien, vamos a empezar. Sesión 4, teoría histórico-cultural del aprendizaje, dividido en 4 subtemas muy interesantes. Tenemos el método genético en el estudio de aprendizaje, tesis socioculturales del aprendizaje, aproximación sociocultural de la mente y por último la pedagogía de Lev Vygotsky, psicólogo que estudió el aprendizaje sociocultural, ¿no? Listo. Continuamos entonces. El método genético en el estudio del aprendizaje. Terminando la sesión, yo les voy a pasar el PPT a través de el WhatsApp, así que no se preocupen. Tomemos apuntes más bien de lo que vamos a trabajar en esta sesión. Principios fundamentales del método genético, el método genético del aprendizaje, ¿no? Hay consideraciones que nosotros debemos tomar en cuenta para poder entender de alguna manera cómo el estudiante se comporta frente a los aprendizajes, ¿no? Acabo de terminar la sesión con los profesores de psicología del aprendizaje y al final terminamos con una ronda de preguntas que hagamos 5 minutos para las 11, ¿no? Muy interesados los padres de familia, perdón, los profesores por la falta de involucramiento de los padres de familia para con el aprendizaje de sus hijos, ¿no? Y de alguna manera la forma como los estudiantes demuestran su aprendizaje es a través del método genético. Dice 4 principios. Principio número 1. Los procesos psicológicos humanos, estamos hablando de procesos mentales tanto básicos como superiores, pensamiento, percepción, imaginación, memoria, deben estudiarse utilizando un análisis genético que examine los orígenes de estos procesos que conducen hasta su forma final. Vale decir que de alguna manera el aprendizaje se hereda, ¿correcto? Se hereda. Así como se heredan muchas características tanto de la madre como del padre, también se hereda la forma del aprendizaje o la estructura de cómo justamente se llega a aprender. También se hereda, aunque ustedes no lo crean, hasta, ¿no? Así como se heredan ciertas formas, por ejemplo, cuando se amarga es igualito a su papá, ¿no? Y el papá nunca lo reconoció, madre soltera, etc. No es posible que tenga esas conductas porque son heredadas. Nosotros tenemos 2 aspectos muy importantes dentro de la personalidad. Tenemos el temperamento y tenemos el carácter. El temperamento es heredado, ¿correcto? Viene como parte de la genética, contribución de la mamá y contribución del papá, no necesariamente 50-50. ¿Ya? El gen dominante es el que va a predominar en la transmisión de la herencia, ¿correcto? Entonces tenemos el temperamento y tenemos el carácter. El carácter no se hereda. El carácter es lo que nosotros formamos producto de la experiencia con las situaciones o con las personas que viven en nuestro entorno. ¿Ya? Eso no es heredado, eso es aprendido. Pero ¿qué pasa con este temperamento? ¿Qué pasa con este análisis genético? O sea, yo tengo un papá que es sumamente inteligente. ¿Eso garantiza que el chico sea inteligente? No necesariamente. ¿Pero por qué si la inteligencia se hereda? ¿Por qué? Porque no ha habido un contexto a través del cual esa inteligencia puede llegar a desarrollarse. Es decir, el temperamento o lo genético se llega a desarrollar siempre y cuando exista un contexto que permita su desarrollo. ¿Correcto? Es como las enfermedades mentales, las psicopatologías. Las psicopatologías lamentablemente se heredan. Las esquizofrenias, los trastornos de personalidad bipolar, se heredan. Se heredan. ¿Ya? De repente tenemos un padre de familia que se enoja con mucha facilidad, con mucha rapidez, es un fosforito. Y cuando hacemos la historia genealógica,
Vemos que el padre de familia también era agresivo, vemos que el abuelo, de repente el papá no era, pero el abuelo sí. Y vemos que de repente dentro de la familia existe alguien con un tipo de trastorno de personalidad. Y eso se heredó. Y eso se heredó. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Este trastorno de personalidad, esta conducta inadecuada, para que pueda llegar a desarrollarse, tiene que haber un contexto que propicie su desarrollo. Si no hay un contexto que propicie su desarrollo, obviamente no va a llegar a desarrollarse esta psicopatología. Porque muchas veces he conversado con los padres de familia, tienen que entender que los trastornos de personalidad no se curan, se controlan, no se curan. El esquizofrénico toda su vida va a ser esquizofrénico. El que tiene trastornos de personalidad toda su vida va a tener trastorno de personalidad. Solo que se controlan. ¿Y cómo se controlan? Proporcionándole un contexto, un medio ambiente que no tan favorable, que no va a permitir que este temperamento se desarrolle. Entonces, ¿qué pasa con padres inteligentes que sus hijos no lo son? No están, no conviven dentro de un contexto que puedan promover esto. Su papá es bien inteligente, pero no sé por qué me ha salido medio burrito. Claro, pero el papá no vive con ellos. El papá son separados y el papá le pasa una pensión. ¿No? Entonces ahí vemos nosotros justamente las explicaciones. Así que el principio 1 es muy importante. Tenemos que analizar el origen de esta genética, ¿correcto? El origen. 2, la génesis de los procesos psicológicos implica cambios cualitativos culturales, así como también cambios evolutivos. La cultura influye un papel sumamente importante en el desarrollo de estos procesos cognitivos: atención, concentración, memoria, pensamiento, percepción, imaginación, inteligencia, entre otras cosas. La cultura influye. Es por eso que es importante, por eso es el contexto. El contexto de alguna manera determina los procesos psicológicos. En la clase anterior, en psicología del aprendizaje, me dije, yo tengo un estudiante que es sumamente violento, yo no sé qué hacer con él. Es que su contexto familiar es violento. Es violento. Niño que agrede es un niño agredido en casa. Un niño que grita es un niño que le gritan en casa. ¿Por qué? Porque la agresión es aprendida. Uno aprende a agredir como forma de solucionar los problemas. ¿Por qué? Porque en casa se aprendió de esa manera. El contexto, y en este caso, la cultura, de alguna manera, está involucrada en el origen de estos procesos psicológicos, ¿no? La forma como uno piensa, la forma como uno actúa. Yo me acuerdo que me vino a supervisar a mi clase una señorita sumamente bella, físicamente atractiva, y era venezolana. Muy bien vestida y maquillada y todo. Yo me enamoré. Me enamoré. Me tocó a la puerta, profesor, vengo a supervisar su clase. Dios santo, me he muerto, le digo, ¿por qué? Estoy viendo ángeles. Ay, profesor, no moleste. No, páseme y siéntese, por favor. Escuché mi clase, todo acá, firmé el acta y todo, y después le dije, señorita, disculpe que sea tan impertinente, le digo, pero nunca la he visto por acá, la primera vez que la veo. No, yo soy nueva, profesor, esto que el otro. ¿No eres de acá? Mira, eres venezolano. Sí, me dice. Una preguntita, ¿por qué los venezolanos siempre son así? ¿Cómo así? O sea, bien producidos. Es que es parte de la cultura, me dijo. Es parte de nuestra cultura, ¿no? Y yo le comento algo. Yo, por ejemplo, estoy en Perú casi 5 años y he traído a mi mamá el mes pasado. El mes pasado que vino mi mamá, el día domingo, cuando yo me desperté, mi mamá estaba lavando los platos. Y con digo, mamá, ya vengo. ¿A dónde vas? A comprar pan. ¿Así? Me dijo. ¿Cómo así? Así, mira cómo está vestida. Y yo, como estaba vestida, yo tenía mi bata y con sandalias y estaba yendo a comprar. Me dijo, yo no te he criado para que te vea la gente así, me dijo. Así que te vas y te cambias. Y me acordé que en Venezuela nos producimos para salir, aunque sea a comprar pan, me dijo. Entonces tuve que plancharme un short de jean que tenía, un polito por acá, amarrarme el cabello, maquillarme, colocarme unas sandalias, no las hawaianas que estaba, sino otras, y fui a mi mamá, ¿qué te parece? Ahora sí, mija, salga a comprar, me dijo, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Ese proceso psicológico
de percepción, pensamiento, imaginación, atención, concentración, conducta, lo determina la cultura. Entonces, lo determina la cultura, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta a nivel educativo, ¿cómo es la cultura en el Perú, no? ¿Cómo es la cultura en el Perú, no? Entonces, nuestra cultura es copia y pega, ¿no? No investigues, ya, que lo haga la inteligencia artificial, ¿no? Yo el día de ayer he sido jurado de 4 tesis, y de las 4 hemos jalado 3. Solamente uno ha aprobado. Uno de 4. ¿No? ¿Por qué? Porque es la cultura de la inmediatez, ¿no? Estamos ante una cultura del fast food, de la comida rápida, de la búsqueda del placer inmediato. Como el aprendizaje, los estudios no provocan un placer inmediato, no le hago caso, ¿no? ¿Qué le hago caso? A los videojuegos, a los TikToks, donde hay luz, donde hay movimiento y donde hay imagen. Luz, imagen y movimiento, ¿no? Esa es la característica de que tiene que tener algo para que yo le pueda prestar atención. Los padres de familia ingresan la tecnología a la casa, pero luego no saben controlarla. Entonces el chico es violento, conversamos con los padres de familia, me dice, pero nosotros no somos violentos. Claro, ustedes no, pero lo que ven en televisión sí. Lo que ven en el celular sí. El contenido sí es violento. Entonces, no han aprendido de ustedes, han aprendido de lo que ustedes han hecho ingresar como tecnología a la casa y no la pueden controlar. Entonces, ahí está la génesis de los procesos psicológicos. Esos cambios culturales no los desarrollamos de repente de manera intencional los padres, pero sí a través de la tecnología, ¿no? A través de la tecnología. Tercer principio, dice, la progresión y los cambios genéticos se definen con los instrumentos de mediación, siendo el más importante el lenguaje. Qué importante, ¿no? Con instrumento de mediación, el lenguaje. El otro día mi hija agarraba y decía, hijita, ¿vas a desayunar ahorita? Simón, me decía. ¿Simón? ¿Qué es eso? Simón, Simón, güey. Ponte a la moda, carnalito, me decía. Y yo, ups, dije, aguanta. Y la normé, ese es un lenguaje de delincuentes. Ese es un lenguaje de delincuentes, hijita. Pero suena bonito, todo lo bonito que suena, mi amor, pero tienes que evitar. ¿Dónde lo has escuchado eso? Acá, listo, bloqueado. Se acabó, papá, pero no. Pero nada, mi amor. Pero nada. ¿Correcto? Hay millones de páginas de dibujos de animados que puedes ver. Con que no veas una menos, no hay problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo bueno que nosotros vamos trabajando con nosotros y con nuestros estudiantes y con nuestros hijos, eso se va cargando genéticamente. Y eso es lo que vamos a transmitir a nuestros hijos. Lo bueno, pero también lo malo. ¿Correcto? Lo bueno, pero también lo malo. A través de la comunicación, a través del lenguaje. Sea oral, sea escrito, sea verbal, sea no verbal, ¿no? Es otro principio muy fundamental que tenemos que tomar en consideración. Principio 4. Algunos ámbitos genéticos como la filogénesis, la historia sociocultural, la ontogénesis, la microgénesis, deben examinarse con el fin de elaborar una relación completa del proceso mental humano. Es decir, cómo el ser humano piensa de esa manera. Y esto tiene que ver con la filogénesis, que estudia la evolución de todas las especies en general. La ontogénesis, que estudia la evolución de una especie en general, que puede ser la especie humana, puede ser otra especie animal. Y la microgénesis, ¿no? Que estudia específicamente por qué el ser humano se comporta como se comporta. ¿Mm? En conclusión, el método genético y la psicología están entrelazados, porque es la única manera de llegar a comprender y explicar la conciencia humana. ¿Y qué es la conciencia humana? Es un darse cuenta. Si yo soy consciente de algo es porque me doy cuenta. Entonces, en las escuelas para padres, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos que los padres tomen conciencia.
Y cuando decimos tomar conciencia es date cuenta que tu rol es fundamental, tu presencia o ausencia es fundamental. No le eches a la institución educativa la culpa de todos los problemas que tienen tus hijos, porque el problema empieza acá. El problema empieza acá. Entonces tenemos estudiantes cuyos padres de familia no quieren matricular a sus hijos porque no quieren que ese estudiante esté en el aula con sus hijos, porque saben que van a aprender malas costumbres, porque saben que van a ser agredidos y todo. Pero todo eso viene justamente de conocer la génesis de por qué él se comporta como se comporta. Y se comporta como se comporta, ya sabemos la explicación, porque esto tiene un factor hereditario, porque tiene un proceso de modelaje, porque todo lo que exterioriza en el aula de clases es un reflejo de su casa. Si un niño maltrata, no es que los padres maltraten a otros, lo maltratan a él. Entonces él entiende que el maltrato y la agresión es la forma como se solucionan los problemas o se obtienen las cosas. ¿Mm? Porque hay una teoría de que el aprendizaje es aprendido. Perdón, la agresión es aprendida. Uno aprende a agredir. Aprende a agredir. Ya sea independientemente del escenario donde haya visto la agresión, que puede ser entre los padres de familia o puede ser en un programa de televisión. ¿Correcto? El problema central es el paso de una conciencia elemental a una conciencia superior, ¿no? Es decir, de darse cuenta simplemente de por qué suceden las cosas hasta poder hacer el esfuerzo posible para cambiar ese escenario de cosas y ser cada vez mejor estudiante, ¿no? Y por ende mejor persona. Esos son los principios fundamentales de métodos genéticos. Es importante. O sea, no solamente conocer la estructura cerebral, la corteza prefrontal, el hemisferio derecho, izquierdo, la amígdala del cerebro, que tenemos nosotros un sistema límbico. O sea, no solamente es importante conocer de modo individual, sino tenemos que conocer que este cerebro en el estudiante es un cerebro que en ciertas partes es heredado. Y es heredado de un papá y una mamá que le heredan el temperamento. Y este temperamento va a llegar a desarrollarse dependiendo del contexto. Si el contexto permite, el temperamento se va a desarrollar. Si el contexto no lo permite, el temperamento no se va a desarrollar. Entonces, el contexto es muy importante, ¿no? La situación, la experiencia que tiene nuestro estudiante es sumamente importante para la adquisición de conductas, principalmente, si hablamos en el plan educativo, conductas de aprendizaje, ¿no? Si hablamos de un testimonio, yo a mis hijas, por ejemplo, yo no he tenido en ningún momento que decirles, ya, pues es tu tarea, apágame el televisor, es tu tarea, no, porque todos leemos en mi casa, todos leemos, todos estamos trabajando, todos estamos haciendo cosas, y cosas intelectuales. No, mi hija menor, que ahorita tiene 10 años, tiene a su hermana que está trabajando en la computadora porque es animadora digital, hace dibujos animados. Tiene a su otra hermana que está en la universidad, que está en el escritorio en su cuarto, que está trabajando, está haciendo sus cosas. Me tiene a mí, que estoy también en la computadora trabajando, estoy agarrando, escribiendo cosas. Y ya ve que todos estamos haciendo cosas intelectuales. Entonces, ¿qué hace? Copia. Eso le he heredado. Yo le he heredado en su cabecita parte de la genética en temas de inteligencia y aprendizaje. Y hay un contexto que favorece eso. ¿Qué pasa cuando viene el padre de familia al departamento psicológico, ¿no? A la oficina de psicología con un problema y me dicen a mí, yo no sé qué hacer? ¿Qué pasa, señora? Mi hijo no le gusta leer. No lee, no le gusta leer. Yo ya estoy desesperada porque tiene que leer. Ya va a terminar la secundaria y va a ver la academia, la universidad. Señor, una consulta. ¿En casa quién lee? Le digo. ¿Cómo quién lee? ¿Quién lee? Le digo, papá, ¿usted lee? ¿Tiene hermanos mayores? ¿Leen en casa? No, me dice, pues, el que tiene que leer es él, pues, ¿no? ¿Nosotros para qué? Me dice. Ahí está, pues. O sea, no hay un contexto intelectual que desarrolle el interés por la lectura, ¿no? Entonces creen que el psicólogo o los profesores, los docentes en su clase, somos pues mandrakes, ¿no? Que vamos a hacer o vamos a realizar algo tipo chamán, imposición de manos y ¡prum! Él le va a encontrar el agrado cuando no es así. Vamos a continuar.
Tesis socioculturales del aprendizaje. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Ninguna pregunta? Hago el conteo hasta 3. Continuamos. 1, 2 y 3. Muy bien, continuamos. Tesis socioculturales del aprendizaje. Veamos cuáles son esas tesis. A ver, mira, veamos las tesis. Tesis 1. Los procesos psicológicos superiores, ya estamos hablando de imaginación, ¿correcto? Por ejemplo, ya estamos hablando de inteligencia, ya son superiores, tienen un origen histórico, social y cultural. Histórico, porque se transmite de generación en generación. Social, porque algunos procesos se desarrollan más en unos y menos en otros, dependiendo del nivel social en que nosotros nos encontramos. Los niños que provienen de un nivel de pobreza extrema van a ser diferentes sus procesos psicológicos que los que vienen de solamente pobreza. Y serán diferentes los de clase media, y de clase media, baja, media y alta. O sea, van a ser diferentes. Y también los procesos psicológicos ya tienen un origen cultural, ¿correcto? La cultura, ¿ya? La cultura, que es la expresión de nuestros sentimientos y nuestras emociones a través del arte, a través del conocimiento, va a ser diferente en cultura y cultura. Una vez conversaba con Okoi Kenji, que vino acá al Perú, y tuvimos la oportunidad de escuchar en una conferencia y estar en la cena de gala con él. Yo le decía que cuál era el secreto para que los japoneses hayan logrado el éxito, y le dije esta afirmación: siendo ustedes, los japoneses, más inteligentes que los peruanos. Y él me miraba con asombro y me decía, no, los peruanos son más inteligentes que los japoneses. Los peruanos somos más inteligentes que los japoneses, sí. Y ustedes lo han demostrado. Se lo compruebo, me dijo. A ver, ya, me dice, los peruanos falsifican billetes, idéntico. Y cuando dijo, falsifican billetes idénticos, falsifican documentos, partidas de nacimiento, pasaportes, idénticos. Idénticos, me dijo, son sumamente inteligentes. Nosotros no tenemos esa capacidad, me dijo. Pero nosotros sí tenemos algo que no tienen ustedes, y por eso es el éxito que tenemos. Nuestro éxito no es por un tema de inteligencia, nuestro éxito va por un tema de disciplina. Nosotros, los japoneses, porque él es colombiano-japonés, madre colombiana, padre japonés, nosotros, me dicen, en Japón, somos muy disciplinados. Somos muy disciplinados, y la disciplina nos ha llevado al lugar donde estamos. Un japonés viene acá a Lima para encontrarse con un amigo peruano, y le llama por teléfono al amigo peruano. Y le dice, ¿dónde estás? Cerca, pero no te veo. Llega en un minuto. El japonés mira su reloj y dice, ya, ahorita son las 11:36, entonces 11:37 está acá. A las 11:37 empieza a mirar por todos lados y se da cuenta que no ha llegado y lo vuelve a llamar. ¿Dónde estás? Ya estoy llegando. Pero dijiste en un minuto. No, ya llego en 5. Pero me dijiste primero en un minuto, ahora ¿por qué me cambias a 5? Porque somos en Japón disciplinados. La hora es la hora. Entonces en Perú no son disciplinados. Ese es el gran problema, ¿no? Entonces ahí podemos ver nosotros cómo el nivel cultural influye en los aprendizajes. Influye en el aprendizaje, ¿no? Tesis 2. Los instrumentos de mediación, que son dos, son herramientas y signos, cumplen un papel central en la constitución de tales procesos mentales. Y cuando hablamos de herramientas, estamos hablando pues a los objetos que se utilizan, las pizarras, los plumones, las diapositivas, el cañón multimedia, las tecnologías de información y comunicación, la internet, la computadora, esos son las herramientas, ¿no? Y los signos son estrategias a través que nosotros proveemos la información, el lenguaje, ¿no? Las fórmulas en matemáticas, por ejemplo, esos son los signos, ¿no? Cumplen un papel importante, porque esos son los que median, son los medios a través de los cuales se transmite la información.
Es por eso como nosotros, en la época, en la era de la tecnología, tenemos estudiantes que no tienen tecnología en su casa. Tenemos estudiantes que son de extrema pobreza, que no tienen ni siquiera celulares, no tienen internet en su casa, no tienen una computadora, una laptop, no hay wifi, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a, de alguna manera, involucrarlos con un instrumento de mediación que no tienen? Y es por eso que los aprendizajes se hacen mucho más complicados. No podemos trabajar el aula invertida, por ejemplo, con ellos, el flipped classroom, no podemos trabajar, porque no tienen los medios de cómo tener una computadora, por más que el Estado haya tenido proyectos y cada uno de los niños tenga su computadora, etcétera, ¿no? No se ha llegado a todos los rincones. Tesis 3. La distancia entre la zona de desarrollo real, aquí está la zona de desarrollo real de azulito en la imagen de la derecha, que son las capacidades actuales, y el desarrollo potencial, aquí está el desarrollo potencial, que puede adquirir con ayuda de alguien más experimentado. O sea, la distancia entre estas dos, esta es la distancia, es la zona de desarrollo próximo. Es la zona de desarrollo próximo. Entonces, los docentes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que promover el desarrollo de esta zona. De esta zona. Correcto, de esta zona. Pero para que esta zona pueda desarrollarse, tiene que haber un proceso de maduración. Yo no puedo enseñarle a un niño de primaria trigonometría, porque sus conexiones nerviosas todavía no le permiten desarrollar ese tipo de abstracción. ¿Correcto? Muy bien. Esto lo vamos a explicar más adelante cuando veamos la teoría de Vygotsky, ya sobre la zona de desarrollo próximo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre las tesis socioculturales del aprendizaje? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud que quieran plantear por ahí? Muy bien, vamos a continuar entonces. Aproximación sociocultural de la mente. De la mente. Vygotsky reconoce 3 elementos importantes en una aproximación sociocultural y la acción mediada. 1. La confianza en el análisis genético evolutivo. Yo no tengo que ver a mi estudiante o no tengo que saber o conocer cómo se comporta desde el primer día que lo veo, que pasa mucho con todos nosotros. Yo tengo que entender que él proviene de una familia, que él tiene papá y mamá, que viven o no viven juntos, y que producto de esa unión, él tiene una carga genética, ¿correcto? Él tiene una carga genética que le han heredado en una proporción mamá y en una proporción papá. Por lo tanto, para conocer más a mi estudiante, yo tengo que solicitar al psicólogo escolar. Y lamentablemente en muchos colegios o instituciones educativas no hay un psicólogo escolar, hay un psicólogo clínico que no tiene trabajo y se metió al colegio, o un psicólogo organizacional que no encontró trabajo y se metió a la institución educativa y lamentablemente pues no maneja las herramientas ni ve un problema, una dificultad o no enfoca el aprendizaje como un psicólogo escolar, que es totalmente diferente. ¿Correcto? Que es totalmente diferente, ¿no? Por eso cuando van a contratar ustedes un psicólogo, que sea un psicólogo escolar. Un psicólogo escolar. ¿Ya? De preferencia escolar antes que educativo. Porque el educativo ve todo, la psicología educativa, educación básica regular, institutos, universidades, todo. En cambio, el escolar, exclusivamente educación básica regular. ¿Correcto? Listo. Es por eso que es importante conocer a los padres de familia, ¿no? Entonces, si yo tengo un padre de familia que me dice, no, mi hijo no se comporta así, no, se está equivocado, mi hijo no es así,
veo que es una persona que justifica el comportamiento de sus hijos, yo sé que este niño me va a justificar su comportamiento. Y lo va a hacer de una manera alturada, no de una manera tranquila ni serena. ¿Por qué? Porque es el reflejo de su casa. Dos cosas. Uno, moldeamiento, porque ve que así se comporta. Y si no vio que así se comporta, dos, por temperamento, porque lo he heredado genéticamente de su mamá. ¿Mm? Dos, la tesis de que las funciones mentales superiores del individuo derivan de la vida social. ¿Correcto? Derivan de la vida social. El ser humano es un animal gregario por naturaleza. Necesita estar en grupo. Es vital estar en grupo. ¿Correcto? Y la sociedad, a través de las instituciones educativas, correcto, dentro de ellas están las instituciones educativas como de educación básica regular, como las iglesias, ¿ya? Porque también las iglesias como instituciones educativas también de alguna manera modulan el comportamiento de la persona, son sumamente importantes en la génesis y el desarrollo de las funciones mentales superiores, de la imaginación, de la inteligencia, de la personalidad. Tesis 3. La certeza de que la acción humana, tanto en el plano individual como local, está mediada por herramientas y signos. El ser humano, el ser humano está de alguna manera relacionado con su contexto social, ¿cierto? Y este contexto social, de alguna manera, a través de la mediación de los instrumentos, o sea, de herramientas y de signos, va a ayudar a que nuestros hijos, los estudiantes, correcto, tengan el desarrollo de su aprendizaje. ¿Sí? Un segundito, por favor. Estoy hablando que no hay bebés. Entonces, ¿cuáles son esos instrumentos? Son dos. Son los instrumentos físicos y los instrumentos psicológicos. Como ya lo había mencionado en la teoría positiva, los instrumentos físicos, ya, los instrumentos físicos, ya su nombre lo dice, físicos, o sea, son tangibles, dice, produce sobre todo transformaciones en los objetos, en las herramientas, están externamente orientadas. Un aula, un aula que tengan carpetas, que tengan una silla y una mesa individual, que cuando van a hacer trabajo en equipo, se puedan agrupar las mesas y poder hacer una mesa grande, es fabuloso. Se dan cuenta, es fabuloso. Existe una institución educativa en la cual yo fui a hacer un trabajo muy interesante, una capacitación docente, y trabajamos en escuela para padres, y cuando le dije que me invitaran a los salones, en las aulas, la silla era individual, pero la mesa era hexagonal. ¿Y la mesa por qué es hexagonal? Le digo, y juntaron las mesas y se hizo una mesa hexagonal grandota. ¡Hala, qué bacán! Ese es un instrumento físico. Se dan cuenta que permite, obviamente, que facilita, en este caso, el trabajo en equipo, ¿no? Que facilita, no hay una cabeza dentro de esa mesa, todos son cabezas. Todos pueden tener las mismas posibilidades de ser líderes, ¿no? Entonces, los instrumentos físicos son los que se pueden visualizar. Una pizarra blanca con plumones, con una correcta tinta cargada, un docente con un adecuado tono de voz, un proyector multimedia para que puedan ver de repente diapositivas. Amigo, el micrófono prendido, por favor apáguelo. A ver por ahí, por favor. Sí, Miss, por favor apague su micrófono.
¿Sí? ¿Ya? Pues esas son las herramientas. Todo lo que yo voy a utilizar para mejorar los aprendizajes en el estudiante. Lockers dentro de un aula de clases, para que los chicos coloquen sus mochilas, sus loncheras, ¿no? Las mesas que al momento de juntarse se hacen una mesa grande, donde no hay cabecera, donde donde físicamente yo al ver que trajo un equipo no hay uno que sea cabeza, sino que haya un liderazgo compartido, una adecuada ventilación, acceso a internet. Estos son los instrumentos físicos, las herramientas. Los instrumentos psicológicos, los signos, ¿no? Dice, producen cambios en el sujeto que realiza la actividad, pero estos cambios están orientados a un cambio interno dentro de sus procesos psicológicos. ¿Cuáles son estos signos? Dice, sistemas numéricos, escritura, notas musicales, sistemas de comunicación, lenguaje oral, lenguaje no oral, la comunicación verbal, no verbal, de alguna manera van a influenciar, ¿no? En la forma como el estudiante de alguna manera puede incorporar la información que le estoy dando dentro de esos procesos. Un profesor con un adecuado tono de voz, un profesor que al momento de hacer su explicación lo hace utilizando organizadores visuales, ¿no? ¿Cómo me vinculan con la música? A través de la lectura de las partituras. ¿Mm? ¿Cómo puedo aprender yo las matemáticas a través de la utilización de los números? Esos son los signos, esos son los instrumentos psicológicos, porque van a ayudar a un cambio interno en la persona. La pedagogía de Vygotsky. Uy, disculpen. Se me achicó. Ahí está, la pedagogía de Vygotsky. ¿Ya? Vygotsky, psicólogo ruso, ¿ya? Que desde muy pequeño apenas terminó la educación básica regular, estudió psicología y a los 19 años escribió su primer libro, Procesos Mentales Superiores. Es una autoridad en lo que respecta a pedagogía a nivel mundial. Lamentablemente, no considerado por muchos años dentro de la educación peruana por su origen ruso. Cuando el gobierno de Juan Velasco Alvarado asumió el poder con un golpe de Estado, trajo a la educación peruana diversos autores mundiales. Dentro de ellos trajo a Les Vygotsky, Smirnov, Leontiev, Vladimir Ilich, Ulyanov. Ya, le estoy hablando de autores rusos. Anton Semyonovich Makarenko trajo muchos autores rusos y dentro de ahí se filtró pues, Jean Piaget, ¿no? Jean Piaget. Cuando Morales Bermúdez derroca a Velasco Alvarado con otro golpe de Estado, de militar a militar, Morales Bermúdez comete un error a nivel educativo que lo estamos pagando ahorita en la actualidad. ¿Y cuál fue el error? Sacar de la educación peruana todo lo que era ruso, porque supuestamente todo lo ruso era comunista. Y desapareció a Vygotsky, Smirnov, Leontiev, Vladimir Ilich, ¿no? Dentro de la pedagogía peruana. Es por eso que nosotros, en comparación con otros países, tenemos años, décadas de retraso a nivel educativo. Chile nos lleva 20 años a nivel educativo, a nivel de resultados, a nivel educativo, ni compara pues, con Finlandia y Japón, ¿no? Por un error, lamentablemente, de un gobierno, ¿no? Porque era ruso, era soviético, el soviético era comunista. Y Velasco supuestamente era tildado de comunista, ¿no? ¿Quién sobrevivió a Piaget? ¿Y por qué no lo quemaron a Piaget? Porque Piaget era suizo, ¿no? Es por eso que la educación en el Perú está dividida en función del desarrollo del pensamiento y la inteligencia que planteó Piaget. Sensoriometría de 0 a 2, estimulación temprana. Pero operacional, de 4 a 7, educación inicial, primero y segundo grado de primaria.
Por eso no hay repetición en primeros grados. Operaciones concretas de 7 a 11. Toda la primaria, primer grado, secundaria. Operaciones formales de 11 a más. Secundaria, educación técnica superior o educación universitaria. Ahí está. Por Piaget. Por Piaget. Entonces, cuando regresa Vygotsky nuevamente a la educación peruana, producto del constructivismo, producto de la teoría del aprendizaje significativo de Osberg, recién se le toma real importancia a Lev Vygotsky. Vamos a ver cuál es su pedagogía. La teoría sociocultural de Lev Vygotsky está principalmente relacionado con algo que se llama zona de desarrollo próximo, que es la preocupación que debemos tener nosotros los docentes en el desarrollo de nuestras actividades educativas. Pero esto lo debemos hacer, o vamos a tener éxito al hacerlo, producto de un proceso que se llama andamiaje. ¿Correcto? Y la palabra andamiaje viene de andamio. Y el andamio, obviamente, cuando ustedes van a querer que le pinten su casa, desde el primer al tercer piso, la fachada, lo primero que van a hacer los albañiles es pintar el primer piso, pero para el segundo y el tercero van a alquilar andamios. ¿Y cuál es el objetivo de alquilar andamios? Para que los sostengan a ellos cuando estén en el segundo y en el tercer piso, o sea, en un nivel superior. Entonces, de ahí viene la palabra andamiaje. El andamiaje es el soporte, es la ayuda, la colaboración y asistencia de un adulto o de un par calificado. ¿Correcto? Adulto o par calificado. Es decir, el andamiaje también lo puede hacer un compañero de clase que ya domina el tema. También lo puede hacer también lo puede ayudar. ¿Sí o no? También puede colaborar. Entonces, para poder entender nosotros esta teoría sociocultural de Vygotsky, tenemos que entender lo que es la zona de desarrollo próximo y tenemos que entender lo que es el andamiaje. Pregunta, ¿trabajamos en una clase anterior zona de desarrollo próximo? No, ¿verdad? Es la primera vez que vemos este término. La zona de desarrollo próximo. Teoría. La zona de desarrollo próximo es el espacio que existe entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial. Aquí está, él es el espacio, aquí está el espacio. ¿Se puede ver el puntero de mi mouse? ¿Lo pueden ver? Sí, se puede ver. Excelente. Entonces, veamos. Tenemos nosotros un estudiante que viene a nuestra sesión de clases, independientemente del nivel inicial, primero y secundaria, que él tiene un nivel de desarrollo real. El nivel de desarrollo real es lo que él ya conoce, es lo que él ya sabe y es lo que él ya domina. Ese es su nivel de desarrollo real. Es por eso que nosotros hacemos evaluación diagnóstica. ¿Y para qué hacemos una evaluación diagnóstica? Para saber cuál es el nivel de desarrollo real de nuestro estudiante. ¿Sí? ¿Correcto? Para eso hacemos nuestra evaluación diagnóstica, para saber qué nivel de desarrollo tiene, cuáles son sus dominios, cuáles son sus competencias. Y en función al conocimiento de su nivel de desarrollo real, yo voy a plantear mis sesiones de clase. Y mis sesiones de clase van a trabajar su zona de desarrollo próximo. Es decir, en base a lo que él ya conoce, él va a construir sus nuevos conocimientos. Pero este nuevo conocimiento, esta nueva información que se le está presentando, va a tener ayuda de un adulto especializado, docente, o va a tener ayuda de un par calificado, su compañero de clases que ya adquirió este dominio, esta competencia. Esta es la zona de desarrollo próximo. Lo que está aprendiendo ahora, durante la sesión de clase, con ayuda de su profesor
o con ayuda de su compañero. Yo estaba dictando clases en comunicación y yo le decía a los chicos, nosotros tenemos, por ejemplo, los ejercicios de sinónimos y antónimos. Y en los sinónimos y antónimos existe una ley, un principio, una norma, que significa que una palabra, para ser sinónimo o antónimo de otra, tiene que tener la misma categoría gramatical. Vale decir, si la palabra... ¿Me da? Profesora, por favor, su micrófono. Si me está escuchando la clase, por favor, apague su micrófono. ¿Ya? Profesora Lourdes, apague su teléfono. La profesora Lourdes, eso. Gracias por la identificación. Ahora le hacemos moving. Listo, porque bullying no se hace entre profesores, por si acaso, solamente es entre alumnos. ¿Ya? Moving es lo que hacemos entre colegas en el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Correcto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ya? El alumno tiene una base de conocimientos y yo le estoy presentando en este momento determinada información. Pero de repente el alumno tiene dificultades para la información que yo le estoy presentando en este momento, él pueda de alguna manera asimilarla y hacerla suya. Por lo tanto, como yo conozco a mi estudiante, correcto, yo conozco a mi estudiante, yo voy a aplicar el andamiaje. Yo voy a colaborar, yo lo voy a asistir para que él pueda aprender. Pero de repente a mí no me entiende, entonces voy a utilizar un par especializado. Entonces en la clase de sinónimos yo les digo, para que dos palabras sean sinónimas deben tener la misma categoría gramatical, ¿vale? Si la palabra es un sustantivo, la alternativa correcta también debe ser un sustantivo. Si es un verbo, un adjetivo, un adjetivo. ¿Correcto? Y para eso vamos a la teoría, ¿no? El sustantivo es el que le da el nombre, el adjetivo es el que califica, el adverbio es el que califica el adjetivo, etc. ¿Se entendió? Sí. Profe, ¿no hay otro método? Claro, hay otro método. Hay otro método. El método es a la palabra conjugarlo con el aumentativo tan o tanta. Tan o tanta, claro. Si yo digo, por ejemplo, feroz, yo digo tan feroz o tanta feroz, o tanto feroz. Tan feroz. Ah, muy bien. Si yo digo, por ejemplo, alegría, digo tan alegría o tanta alegría o tanto alegría. Tanta alegría. Ah, excelente. Entonces, todas aquellas palabras que pueden ser conjugadas con el aumentativo tan van a ser adjetivos y todas aquellas palabras que puedes conjugar con el aumentativo tanta o tanto son sustantivos. ¡Ay, qué chévere, profe! Pero ten cuidado, ¿eh? Eso es cuando la palabra está sola, no cuando la palabra está dentro de una oración, porque dentro de una oración la palabra cambia de categoría gramatical. No vas a estar dentro de la oración tanta, tanto, tanto, tanta, tan, no. Cuando la palabra está sola es un ejercicio de sinónimos y antónimos. ¿Correcto? Sí, profe. Y por ahí alguien me dice, ¿no hay otro método? Sí, hay otro método, pero es un poco más complicado. Ahí nomás lo dejamos. No, profe, ¿cuál es el otro método? Ya les piqué la curiosidad. Ya, pero, profe, el otro método. Ya, el otro método consiste en construir adverbios. ¿Construir adverbios? Claro, porque de repente yo estoy haciendo el ejercicio y me colocan a mí la palabra locuaz. Y digo, allá, ¿tan locuaz o tanta locuaz? Tanto, tan locuaz. Suena con tan locuaz, excelente. Entonces es tan. Pero tan era sustantivo o adjetivo. Ya no me acuerdo. Tan era para sustantivo. No, era para el adjetivo. No me acuerdo. Aplicas el tercer método. ¿Y cuál es el tercer método? Construye con la palabra que te dan un adverbio, añadiéndole el sufijo mente. ¿Cómo así? A ver, yo tengo la palabra locuaz y la palabra locuaz conjuga con el aumentativo tan locuaz. ¿Funciona o no? Sí funciona, pero no olvidé que era sustantivo objetivo. ¿Correcto? Sí. El adverbio se construye modificando el adjetivo, añadiéndole el sufijo mente. Pero solo puede ser con el adjetivo. Yo no puedo construir un adverbio con el sufijo mente al colocarle al sustantivo. Locuaz, añádele, locuazmente. ¿Funciona o no? Y habló tan locuazmente. Ah, sí, funciona locuazmente. Entonces la palabra locuazmente ya es un adverbio.
que le he añadido mente a la palabra locuaz. Pero al añadirle mente solamente funciona con el adjetivo. Por lo tanto, pregunta, ¿la palabra locuaz qué será? Adjetivo. Adjetivo. Otra, ya otra, profe. A ver, cariño. Ya ver, coloquen cariño, cariño. A ver, construye un adverbio. Cariño-mente. Dime, ¿funciona cariño-mente? No, no funciona. Entonces, la palabra cariño, ¿qué cosa no es? Ah, no es un adjetivo, profe. Y si no es un adjetivo y no es un verbo, no es un adverbio, ¿qué es entonces? ¿Qué te queda? Es un sustantivo. Se acabó la clase. Me voy, apago el televisor. Y por ahí alguien atrás me dice, profe, de nuevo, no. Y le pongo otro ejemplo. ¿Qué te parece? ¿Está bien o no? Todo, sí, profe, bacán, bacán. Ya, otro, profe, otro. Ya, la última, y le pongo el último, profe, no entiendo. A ver, ¿quién entendió? Digo yo en clase, ¿quién entendió? Yo, profe, ya, a ver, siéntate con tu compañero y explícale. Y el alumno que no entendió me dice, ¿qué, profe, así es? ¿Que así es, profe? No, de verdad, le digo, no, tú vas a entenderme por qué le voy a decir a tu compañero que te explique. No, pero escuchame, explíqueme usted, dame la oportunidad que tu compañero te explique 3 veces. Dame la oportunidad que él te explique. Y después me vas a dar razón. Ya, ven. Y yo estoy borrando mi pizarra. Ahora ustedes vamos a hacer el ejercicio, empiezo a colocar algo en la pizarrita, y por ahí escucho al fondo que dice, ya, así era. Yo volteo y le digo al alumno, ¿entendiste? Claro, profe, usted no se sabe explicar. Y no es que yo no me sepa explicar, sino que el estudiante trabajó andamiaje. Habló con su vocabulario, le puso un ejemplo de su edad, no sé qué habrá hecho. No lo sé. Pero es el alumno experto, el alumno calificado que hizo andamiaje. Y el otro compañero llegó recién a comprender. Entonces, ya llegó a desarrollar su zona de desarrollo próximo. ¿Correcto? La zona de desarrollo potencial es lo que está por aprender. Todavía no aprende, pero si aprendió a las categorías gramaticales, va a aprender muchas cosas más evolucionadas que eso. ¿Correcto? Es decir, el nivel de desarrollo real es lo que ya conoce. El nivel de desarrollo próximo es lo que está conociendo con ayuda del docente o de un par calificado. Y el nivel de desarrollo potencial es lo que va a conocer más adelante, pero que todavía en este momento no está conociendo todavía. Todavía no está conociendo. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer un ejercicio bien bonito. Y esto me va bien con matemática. A ver, veamos. Ya, acá sí micrófonos libres, por favor. ¿Eh? Si yo tengo un estudiante que sabe sumar y restar, ya domina la suma y la resta, ¿qué tengo que enseñarle como parte de su proceso en operaciones matemáticas? ¿Qué tengo que enseñarle? ¿Qué continúa luego de la suma y la resta? Multiplicar. Excelente, colega. Por lo tanto, si yo le estoy enseñando a multiplicar, ese momento en que le estoy enseñando a multiplicar, estoy desarrollando su zona de desarrollo próximo. ¿Correcto? Pregunta. Que yo no le estoy enseñando en ese momento, pero si aprende lo que le enseño en ese momento, puede llegar a dominarlo. Dividir. Exacto. Por lo tanto, la división está en su nivel de desarrollo potencial. Todavía no le estoy enseñando, pero lo va a llegar a dominar cuando sepa multiplicar. Entonces, resumiendo, mi estudiante tiene como zona de desarrollo real sumar y restar. Tiene como zona de desarrollo próximo la multiplicación que en este momento, presente, ahora, actual, le estoy enseñando. Y si yo no puedo, de repente, contribuir con su aprendizaje, su compañero sí lo puede hacer, que ya entendió.
¿correcto? Y tenemos como un próximo aprendizaje, que no lo desarrollo en este momento, la división, que es su zona de desarrollo potencial. ¿Estamos? Pregunta. Él ya domina la multiplicación. Ya domina la multiplicación. Entonces, ¿la multiplicación seguiría siendo su zona de desarrollo próximo? ¿Sí o no? Si es sí, ¿por qué? Y si es no, si no es la multiplicación que ya lo domina su zona de desarrollo próximo, entonces, ¿qué zona de desarrollo llega a ser? Micrófono libre. Nivel real de desarrollo. Exacto, colega. Muy bien. Por lo tanto, su zona de desarrollo real ya no es solamente sumar y restar, ya es multiplicar. Ahora, si su zona de desarrollo real es sumar, restar y multiplicar, ¿cuál será su zona de desarrollo próximo? La división. La división. ¿Te das cuenta que el potencial bajó al próximo? Y si la zona de desarrollo próximo es la división, ¿qué es lo que más adelante podría aprender? Potencia y raíz. Exacto. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es la labor del docente? La labor del docente ya es, en base a su zona de desarrollo real, desarrollar su zona de desarrollo próximo para tener la expectativa de un futuro zona de desarrollo potencial. Esa es la labor del docente. Correcto, esa es la labor del docente. Y la zona de desarrollo próximo la va a realizar a través de un proceso que se llama andamiaje, colaboración y asistencia hacia mi estudiante, con apoyo también del estudiante que ya adquirió el conocimiento y la competencia. Es por eso que hablamos nosotros en las instituciones educativas del programa de monitoreo. Son monitores. ¿Y quiénes son monitores? Los estudiantes que ya adquirieron la competencia. Son monitores. Yo tengo instituciones educativas que los chicos llevan almuerzo. Terminan sus clases, se van a almorzar, descansan un rato, regresan al aula para recibir sus clases de reforzamiento del tema que no entendieron con el profesor. ¿Y quién crees que le enseña la clase de reforzamiento? Sus propios compañeros, que ya dominan la competencia. Tú entras al salón y ves a un compañero de primaria, de segundo grado, enseñándole a sus compañeros de segundo grado lo que aprendió en la clase. Ese es un programa de monitoreo que instalamos en las instituciones educativas. Andamiaje, Lev Vygotsky, teoría sociocultural. Y aprenden más rápido con sus compañeros que con nosotros, porque ellos se conocen más que nosotros los conocemos a ellos. Esa es una estrategia sumamente interesante que nos ha servido muchísimo cuando nosotros hemos trabajado en las instituciones educativas, ¿no? ¿Y por qué no trabaja monitoreo? ¿En qué consiste? Miren esto, en esto. Y es más, el estudiante que enseña se le queda grabado mucho más tiempo. La teoría dice así, ¿no? Si lo enseñas, se te va a quedar grabado por mucho más tiempo. ¿Qué les parece? ¿Se entendió? Sí, son desarrollo real, próximo y potencial. ¿Se entendió? Perfectamente. Lo máximo. Y esto es independientemente de las asignaturas, cursos o experiencias curriculares que también le llaman en algunas instituciones educativas. ¿Ya? El avance tiene que ser progresivo de menos a más, pero parte del conocimiento de mi estudiante, de su zona de desarrollo real. Yo no puedo sobreentender que su zona de desarrollo real es esta. Pues. No, pero ella tiene que saber, espérate, ¿dónde está tu evaluación diagnóstica? ¿Qué es lo que yo hago apenas empiece mi curso? Hacer una evaluación diagnóstica. Saber en qué nivel se encuentra. Luego nivelarlos a todos y luego de nivelarlos recién trabajar. Lo que corresponde, ¿no? Y en ese proceso de nivelación voy conociendo sus estrategias de aprendizaje, ¿no? Voy conociendo, ¿no? Cómo ellos se enfrentan de repente las dificultades. Ellos van asimilando mi didáctica docente. Nos vamos conociendo entre todos.
aprovechamos esa circunstancia. Qué diferente, Benny, primera clase, muy bien, chicos, tal, ¿cómo están? No ven convivencia, tal, el propósito de la sesión es tal, empezamos, bla, 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 y hacemos nuestra clase, nuestra sesión, en el entendido que todos nuestros estudiantes son iguales, y no es así, ¿no? Por eso la labor de docente es una labor realmente admirable, ¿no? Yo me quito el sombrero. Frente a los docentes que realizan ese trabajo. Porque yo he estado capacitando a docentes para su examen de nombramiento, su clase modelo de nombramiento, que van a ser evaluados con las 5 rúbricas que ustedes también son evaluados en desempeño en el aula. Y cuando hacen la simulación de la clase, yo les hago las correcciones, no, mis, haga esto, y hacen las correcciones, no, ahora hay que bajar esto, hasta que al final, o le sacramentado, hacen una sesión interesantísima, cumpliendo con las rúbricas. Ahora sí, excelente, ya quedó entrenadísimo para su clase modelo. ¿Y qué es lo que me dicen los colegas que yo los entreno? Me dicen, profesor, felizmente que solamente es una sola vez, me dicen. ¿Cómo que felizmente es que es una sola vez? Claro, pues porque solamente una sola vez vamos a presentar la clase modelo. Así, ¿no? Miss, así tiene que hacerla en toda su clase durante todo el año. No, imposible, me dicen. Shh. Así es. Eso es lo que el ministerio exige. Ah. Continuamos. ¿Cuáles son las propuestas educativas que plantea Lev Vygotsky? ¿Qué propuestas educativas nos plantea nuestro queridísimo ruso Lev Vygotsky? Antes de pasar acá, ¿alguna pregunta, por favor? No quiero seguir avanzando si queda alguna duda, pregunta, consulta. Una consulta, profesor. Sí, colega, dígame. Esto del andamiaje se puede utilizar también con la anterior teoría que hablaba sobre los signos, o sea, especialmente para los niños que tienen mala conducta o los problemáticos. ¿Se puede trabajar esto? Un ejemplo. ¿Cómo podemos trabajar un ejemplo? A ver. Un niño que no respeta las normas de convivencia, ya, no desea participar, juega todo el rato, ¿no? Entonces, aplicando la zona de desarrollo próximo, nivel real, ese sería. ¿Cómo yo hacer llegar a que pueda concluir, ¿no? ¿Qué herramientas o qué signos podría utilizar con la anterior, que decía la anterior tesis, ¿no? Porque ahí claro. para la aplicación. Si hablamos de signos, maestro, nosotros tenemos algo que se llama normas de convivencia. Ese es un signo, ¿correcto? Entonces, en la norma de convivencia, lamentablemente, nosotros colocamos las conductas deseadas, ¿sí? Levantar la mano, participar, evitar hacer bulla, dejar el ambiente limpio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el problema con la norma de convivencia? Que no plantea 2 aspectos importantes. ¿Cuál? Uno, ¿qué premio o qué refuerzo va a recibir si es que lo hace? ¿Y qué amonestación o castigo va a recibir si es que no lo hace? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos estudiantes que de alguna manera no prestan atención, son movidos, distraen a los demás compañeros? ¿Por qué lo hacen y lo siguen haciendo? Porque sus conductas no tienen consecuencias. No hay consecuencia para su conducta. ¿Correcto? Y como no hay consecuencia, yo voy a seguir emitiendo la conducta, ¿correcto? Porque no hay la consecuencia. Y no hay la consecuencia porque no le hemos enseñado en las normas de convivencia las consecuencias. Si tú lo haces, va a pasar esto. Si tú no lo haces, va a pasar lo otro. Y esa norma de convivencia la tienen que tener conocimiento los padres de familia. En la primera reunión de padres de familia, en la primera semana de clases. Porque el padre de familia tiene que entender que su hijo va a ser sancionado si es que él comete esta falta de conducta. Que sus hijos han estado de acuerdo. Entonces,
Si ustedes van a llegar sus hijos van a llegar a su casa y les van a informar, Miss, el profesor hizo esto, mamá, papá, el profesor hizo esto. Ustedes van a preguntar la agenda y en la agenda van a tener ahí una esquela con la explicación del docente. Su hijo fue sancionado de otra forma por emitir tal conducta. Se acabó, se licita en carácter de urgencia al padre de familia para que pueda conversar sobre el incidente con su hijo. Entonces, él entiende que ya hay consecuencias para su conducta. Entonces, ¿qué pasa con los alumnos de alguna manera con disrupción negativa? Los distraídos, los que molestan, los que fastidian. Pues son alumnos que no entienden que sus conductas tienen consecuencias y tampoco esas consecuencias de sus conductas se les han enseñado en casa. En casa ellos no reciben la información que todo padre de familia debe decir a sus hijos. Hijo, ya sabes, presta atención, no te distraigas, evita jugar, pregunta si es que tú no entiendes. Yo voy a conversar con tu profesor, yo voy a conversar con tu profesora, ¿cómo es tu comportamiento en clase? ¿Correcto? Porque tú vas ahí a aprender. Colabora con tus compañeros, colabora con la Miss. No hay esos mensajes en la casa. Solamente lo matriculan, le compran el uniforme, los materiales escolares y lo ponen en la movilidad o lo dejan en la puerta del colegio. Entonces el alumno no tiene una educación en casa de cómo tiene que estar predispuesto para el aprendizaje. Entonces el docente tiene que ser mandrake, el docente tiene que ser un mago, el docente tiene que ser un payaso en el aula para poder captar la atención del estudiante, ¿no? Y el ministerio, muy suelto de hueso, muy facilito, dice, conoce sus necesidades, ¿no? Conoce el contexto del estudiante, pero no me da las herramientas. En junio de 2018 incluye al psicólogo escolar dentro de la comunidad educativa, pero no tiene presupuesto para un psicólogo en cada colegio. Pero sí hay presupuesto para pintar toda la fachada. No, entonces acá estamos hablando, lo que usted me dice, maestro, es la punta del iceberg. Es la punta del iceberg. Donde los docentes tenemos que ser psicólogos. Ahora tenemos que manejar conductas. ¿No? Tenemos que conocer de psicología infantil, de psicología del desarrollo, de terapias cognitivo-conductuales. Esa no es mi función. Mi función es presentar una buena sesión de clase. Esa es mi función. Respetando las necesidades de los estudiantes, respetando sus estrategias de aprendizaje. No voy a estar tratando de corregir conductas, que esas conductas ya tienen que venir de casa. No tengo que estar corrigiendo conductas que también es función del psicólogo que me ayude pues, a corregir o que me diga cuáles son las estrategias para hacer en clase. Sí, yo voy a establecer una norma de convivencia con beneficios y con sanciones. Sí, si él sigue emitiendo, al pie de la letra voy a cumplirlo, porque el estudiante tiene que entender que su conducta tiene consecuencias. Va una, va dos, ya vamos a aplicar la norma. Que hay un reglamento educativo que norma la conducta del estudiante, que también la tiene que conocer el padre de familia, y el padre de familia tiene que firmar una carta de compromiso en el cual, valga la redundancia, se compromete a involucrarse en la mejora en la conducta de su hijo y en aceptar lo que la institución educativa realiza con su hijo en tema de sanciones, para evitar que venga un padre de familia y me destroce la puerta del colegio chancando porque quiere agarrarme a patadas porque yo le sanciono a su hijo, ¿no? Entonces tiene que haber una comunicación, tiene que haber un entendimiento, tiene que haber una alianza. El padre de familia tiene que ser mi aliado, pero a veces el padre de familia y el docente ni se conocen, ¿no? Entonces ahí está el problema, ¿no? Por eso hablamos de comunidad educativa. Y en una comunidad todos nos tenemos que conocer. En una comunidad todos tenemos que hablar el mismo idioma. En una comunidad todos tenemos que tener la misma unidad de criterios. No podemos ser diferentes. No puede haber una mamá que tiene su hija en inicial cuando su hija le dice, mamá, me han dejado mucha tarea. Ay, es que tu profesora es solterona, pues, le falta marido. Y arma la boca de la niña.
Cuando llega educación, cuando llega a su salón, dice, Miss, usted le falta marido. Y todo, ja, 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 ja. Así, mi mamá dice que a usted le falta marido. Y la Miss se queda con la boca cerrada porque no sabe cómo enfrentar esa situación. Los mismos padres arman la mano de los hijos. Yo me acuerdo cuando era estudiante y mi papá me llevaba al colegio, al primer día de clases en primaria, mi papá le decía a la profesora, Miss, si se porta mal, ya sabe, ya, métele su chiquita nomás, ¿eh? Él ya sabe. Él ya sabe. ¿Y ustedes creen que yo me portaba mal? Yo no me portaba mal. Para evitar justamente que la Miss me diera mi coscorrón, me jalaba las patillas. Y cuando yo me portaba mal, y de alguna manera en grados superiores mandaban una esquela a padre de familia a acercarse para tratar la conducta de su hijo, y yo no sabía por qué, pero ni por qué, tú sabrás, me decía. Pero yo no he hecho nada, tú sabrás. Y llegué a mi casa y le decía, papá, mira, ¿qué has hecho? No sé, papá, yo no he hecho nada. Mira, yo te doy la oportunidad que me hables tú, ¿ah? Yo prefiero que tú me digas la verdad, que me diga la verdad la profesora. Papá, te juro, yo no he hecho nada, yo no sabía qué había hecho. Al día siguiente, cuando yo veía a mi papá ingresar al colegio, ¿tú crees que yo me ponía a pensar que mi papá me iba a defender? Yo me podía pensar, ahora mi papá se va a encontrar con mi profesora, Dios santo, ¿qué me irán a hacer? Ahora, los directores protegían a sus profesores. Cuando el padre de familia venía a reclamar a la dirección del profesor, ese es un desgraciado, maldito ese profesor, padre, discúlpeme, hablando de mi profesor. Está hablando de mi profesor, por favor, antes de hablar mal de él, lávese la boca, porque es mi profesor. El director ponía el pecho por el docente. Ahora se vienen a quejar del docente. No, que es posible que el profesor... No le puedo creer, padre de familia. Acá, digo reclamaciones, ponga su denuncia. Y ahorita vamos a Lugel, yo lo denuncio al profesor. Ya no nos protegen. Ya no podemos levantarle la voz al estudiante porque le bajamos la autoestima. ¿No? El ministerio dice, no lo saques del aula. No, ya no podemos trabajar una técnica que se llama tiempo fuera. Es una técnica llamada tiempo fuera. Sacar al estudiante de un ambiente donde hay muchos estímulos a un ambiente donde no hay estímulos por un tiempo determinado, hasta que se calme y luego regresa. Científicamente comprobado, tiempo fuera. Hay que llevarlo a un ambiente donde sea menos grato. Entonces el estudiante va a entender que si sigue comportando así, lo van a llevar a ese ambiente menos grato. Y ese ambiente menos grato de repente es la dirección, la subdirección, la sala de tutoría, ¿no? Donde lo van a tener sentado ahí sin hacer nada y guarda silencio. No quiere hacer algo, por favor, guarda silencio. Y los profesores están trabajando, los tutores están conversando por ahí, ¿no? Y entiende que su conducta tiene consecuencias, pues. Entonces ya no se va a poder portar de la misma forma ni de la misma manera. Y el padre de familia sabe que su hijo ha sido sancionado de esa manera porque ya se le comunicó, porque ya firmó esa carta de compromiso. Entonces el docente pues no puede ser docente y psicólogo a la vez. Sí, puede manejar algunas estrategias psicológicas para motivar, para despertar el interés, pero no va a ser pues que, caramba, cada conducta inadecuada del estudiante yo voy a tratar de aplicar pues, psicología para corregir la conducta de él, tratando de hacer pues, malabares, ¿no? Con algo que antiguamente no le competía, ¿no? No le competía. Mi mamá me decía, ¿no? 18 para mí es nota, 17 no es nota. Y tú ya sabes, ¿ah? Tú traes menos de 17 y yo no paro hasta ver sangre, ¿ah? Tú ya sabes, me decía. ¿Tú crees que me sacaba menos de 17? Y lloraba y si sacaba 17 me hizo un puntito más. ¿Qué hago, mis? ¿Qué hago? Porque sabía la katana que me venía en casa. Que no es la manera correcta, no es la manera correcta. Pero yo nunca provoqué que mi papá y mi mamá me levantaran la mano. Pero tenemos que tener una alianza con el padre de familia. Yo tengo 54 años y tengo una hija de 10 años, es el último Conchito. 10 años, está en cuarto grado de primaria. Cuando hay reunión de padre de familia,
los padres de familia, oigan, el más joven, la pareja más joven tienen 21 años. Yo digo, ¿se embarazó qué? A los 15. Menos, 22, 23. Qué raro, digo, ¿qué? Y son padres pues, que no norman la conducta de los hijos, que no saben cómo normar la conducta de los hijos, que educan creyendo que están haciendo bien cuando están haciendo mal. No, cuando están haciendo mal. Mi hija viene a mi casa y me dice, papá, ¿qué significa que me muestren el dedo medio? ¿Por qué? Porque entre todos los chicos están que se muestran, todos se muestran el dedo medio, el dedo medio, el dedo medio. Y es más, a una chica le han puesto un apodo de mamá. ¿De mamá? Sí, a ella le llaman mamá huevo. ¿Mamá huevo le llaman? Sí, le llaman mamá huevo, no sé por qué. Mamá huevo. Y al final, mamá huevo significa mamá huevo. O sea, ¿qué está pasando? Y en la primera reunión de padre de familia, pues, puse mi voz en alerta, ¿no? Y todos me miraban y decían, señor, pero esta reunión es de padres. Tiene que venir el papá, no el abuelo, me decía. Y yo soy el papá, yo no soy su abuelo. ¿Cuántos años tiene? 54. Nosotros estamos ante una generación de padres de familia que, Dios santo, a mí me da miedo. A mí me da miedo. Porque yo he hablado con muchos padres de familia y he dicho, señor, su hijo tiene esta conducta. No, mi hijo no es así, él no se comporta de esa manera. Y mire, justo como usted está reaccionando ahorita, él mismo reaccionó idénticamente reaccionado cuando yo le mencionó su conducta inadecuada. Y ya está. Pruebas de que él se comporta así, pruebas. Y una profesora lo filma al alumno y le muestra la filmación a la mamá. Y la mamá le dice, ay, ese no es mi hijo. ¿Cómo no es su hijo? Este es su hijo, mire lo que está haciendo. Ay, Miss, si Spielberg ha revivido a los dinosaurios, ¿usted qué no habrá hecho? Este video es fraguado, usted ha manipulado. Sí hay programas para cambiar la cara. Así he tenido padres de familia. Son padres de familia cuyos otros padres de familia no quieren matricular a sus hijos en los colegios porque ya saben que ese alumno va a estar ahí. Y no quieren matricular. Y hacen sus plantones y hacen todo. O sea, el problema es que usted se le presenta, maestro, en sesión, usted no es el único. Pero la solución no es solo suya. La solución suya es cumplir la norma de convivencia, tanto con refuerzos como con sanciones o castigos. Y que esas normas de convivencia tengan conocimiento los padres de familia. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que entender que su conducta tiene consecuencias. Si la conducta es positiva, la consecuencia es positiva. Si la conducta es negativa, la consecuencia es negativa. Pero tiene que entender que su conducta tiene consecuencias. No puede emitir la conducta que le dé la gana sin que le pase absolutamente nada. ¿Correcto? Absolutamente nada. Le cuento una, esta es de Ripley, ¿eh? Me pasó a mí con un alumno secundario. La dirección había tomado como actividad del docente revisar todas las tareas de los estudiantes de la clase anterior. Tengo 35 estudiantes. Tengo que editar la clase. Aparte de editar la clase, no me voy a pasar revisando 35 cuadernos. O sea, a mí me pareció sumamente tonto esa norma. Por un tema de tiempo. Por lo tanto, entonces yo tendría que organizar mis sesiones la mitad de clase. Les enseño un pedacito, hagan ese pedazo. Y mientras yo pues, me dedico a sellar, ¿no? A revisar y sellar, revisar y sellar. Pero la clase va a estar incompleta, ¿no? Una clase la haría pues, en 3 partes, cuando podría hacerla en una. Y debería hacerse en una. Yo no voy a enseñar sinónimos en 3 partes, pues. ¿Correcto? Yo no voy a enseñar pues, categoría gramatical en una clase. Yo no voy a enseñar campo semántico en otra clase. Porque ya están viendo ejercicios de sinónimos. O sea, es ilógico. Entonces yo tuve una estrategia. La estrategia era hacerme mi sello. Ese sello retráctil, clac, 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 ese que sellaba, ¿no? Entonces yo entraba, le digo, chicos, muy bien, buenos días. Todos abran sus cuadernos en la última hoja. Y en la última hoja debe estar el penúltimo ejercicio, ¿no? Listo, así.
Y yo pasaba, clac, 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 sellando, sellando, sellando. Pero para sellar yo me agachaba, sellaba, agachaba, sellaba. Cuando un desgraciado, porque no tiene otro nombre, agarra un lapicero y ¡fua! Me lo hinca en el trasero. Y todos se empezaron a reír. Toditos, ¿no? Y yo no sé cómo del rabo del ojo veo que él guarda el lapicero y volteo. Y yo le digo, oye, ¿tú quién te habrás creído? ¿Ah? ¿Qué crees que soy yo? ¿En qué momento yo te doy la confianza de que tú hagas eso? ¿Ah? ¿Quién te crees que eres? Carmen, llama a la directora. Profesor, llama a la directora. Ahora, en este momento, llama a la directora. ¿La llamas tú, la llamo yo, Carmen? ¡Párate! Carmen se paró, empezó a salir. El chico se arrodilló, profesor, por favor, no llame a la directora, no llame a la directora. ¿Cómo que no llame a la directora? Te estoy pidiendo una explicación de por qué me has hecho esto, no me das explicación. Se le explicarás a la directora. Profesor, por favor, la directora va a llamar a mi papá es policía, me va a pegar. Papito, discúlpame, pero tú sabes que tu conducta debe tener consecuencias o no. ¿Le hemos trabajado en clase o no? ¿Sí o no, profesor? Por favor. Y yo empecé a caminar y él me abrazó la pierna derecha y no me dejaba avanzar. Llegó la directora, ¿qué pasó, profesor Neil? Y el chico se paró. Y yo le digo, yo no quiero decirles qué es lo que ha pasado, yo quiero que él explique qué es lo que ha hecho. ¿Qué has hecho? Mudo. Ya, por favor, compañeros, díganle qué ha hecho. Los chicos mudos. Chicos, le digo, yo creo que soy un docente que me preocupa por ustedes, ¿o no? Sí, profe. Ahora demuestren esa preocupación y díganle, profesor, díganle a la directora qué ha pasado. Y la compañera dijo, lo que pasa es que, compañero, le ha hundido el lapicero en el trasero del profesor. ¿Qué? Sí. A la dirección, acompáñame a la dirección. Listo. A la media hora estaba su papá uniformado y su mamá. Y los dos, el chico era moreno, su mamá era de color serio y su papá era trigueño. Y cuando yo estaba dictando en otra aula, me mandan llamar a mí. Y el niño de ahí todo agachadito, ¿no? Todo ahí. Se le quitó la maña. Ya nos contaron el incidente, y señor profesor, yo le pido disculpas de parte mía. Mi hijo también se va a disculpar, disculpe, profesor. Yo le dije, yo disculpen padre de familia, pero yo en ningún momento yo le he dado confianza para que su hijo haga eso. Y es más, yo no soy el primer profesor que se lo hace, porque los compañeros también me cuentan que se lo ha hecho a varias profesoras y a varios profesores, y nadie le ha dicho absolutamente nada. Nada. Por eso lo único que nosotros queremos es que usted no tome represalias, ni en las notas, ni nada. No, yo no tengo por qué tomar notas absolutamente en nada. Pero yo sí pido una reparación. ¿Y cuál es la reparación? Pues que él todos los días participe en los ejercicios en la pizarra. Los días que tiene clase conmigo. Así de sencillo. Así de fácil. Ya, profesor, está bien, listo. Compromiso, compromiso. A la siguiente clase el alumno no estaba. ¿Qué faltó? No, profe, lo han cambiado a otro salón. Y en otro salón otro profesor dictaba el curso que ya dictaba. Pero ya no se portaba como se portaba. ¿Por qué? Porque sabía cuál era la consecuencia de su conducta. O lo suspendieron 2 días, pues aparte de la suspensión de 2 días, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer eso con nuestros estudiantes, independientemente del grado, del nivel. Ellos tienen que entender eso. Los padres de familia tienen que estar informados de eso. ¿Por qué hablamos de comunidad educativa si no tenemos comunicación entre nosotros? No somos aislados. No somos aislados. El padre de familia tiene que estar enterado y tiene que contribuir con el aprendizaje de sus estudiantes, con la conducta de sus estudiantes. Porque yo le digo a los padres de familia, ¿dónde estudian sus hijos? ¿En el colegio? No, ¿quién los miente? ¿No estudian en el colegio? No.
Entonces, en su casa, en mi casa hacen tarea, eso es estudiar, pues. Porque para hacer la tarea tienen que repasar lo que han escrito en el cuaderno, en el libro, y ahí, y entendiendo, ya recordando, resuelven sus ejercicios. Ahí están estudiando. ¿Y qué hacen en el colegio? Reciben información de la mejor manera posible con la didáctica, con la metodología de nuestros docentes. Reciben información. Ahí está. Ya, no me eche la culpa al docente de lo que pasa. Ustedes también son responsables. De los responsables de la educación somos tres. Ustedes, como padre de familia, nosotros como docentes y él como estudiante. Y si la nota máxima es 20, estamos hablando de 6,3 periódico puro, la responsabilidad es suya, 6,3 es mía y 6,3 es del estudiante. Y si él se saca 10, algo de responsabilidad tiene usted, algo de responsabilidad tiene él y algo de responsabilidad también tengo yo. Y tenemos que hacer un mea culpa. Es por eso que tu hijo, si saca 10, va a llegar a tu casa y te va a decir, papá, mamá, ¿qué pasó? ¿Nos jalamos? Como que nos jalamos. ¿Y tú has dado el examen? Claro, pero recuerda, 6,3 cada uno, pero tú te jaló conmigo. Hay algo que como papá no has hecho, que garantice su 6,3. Y es lo que tienes que ponerte a pensar. Hay que cambiarle el chip, hay que cambiar el paradigma. Yo el día miércoles dicto una escuela para padres en la Merced, de la Merced 1 hora más, gratis. Y yo voy a pagar mi pasaje ida y vuelta. Solamente estoy pidiendo pizarra, plumón, un papelote por cada 4 padres de familia y un plumón grueso por cada papelote. Y ahí me van a escuchar los papitos, todo lo que tengo que trabajar. Ahí recién van a entender, pucha, que tengo que hacer eso, sí, pues, así es. Así es, así de sencillo. O sea, no me pidas resultados si tú no eres parte de el apoyo en la búsqueda de esos resultados. Tú también te tienes que involucrar, que el profesor nomás, ¿no? El hilo se corta del lado más débil, ¿no? Y todos le echan la culpa al profesor, ¿no? El profesor, la maestra, el docente, la docente, el mismo ministerio, ¿no? Nos echa la culpa a nosotros. Nos mete un alumno inclusivo al aula, como si fuéramos, pues, hubiéramos estudiado educación especial. ¿Qué podemos hacer con ellos? Currícula paralela, ¿con qué tiempo? Evaluación diferenciada, ¿con qué tiempo? ¿No? Entonces, ahí son, o sea, por eso mis respetos a la carrera docente. Mis respetos. Espero, profesor, haberle dado algunas luces respecto a la pregunta que usted me acaba de hacer. Muy bien, otra pregunta. Continuamos. Continuamos entonces. Propuestas educativas de Vygotsky, de Lev Vygotsky. ¿Cuáles son esas propuestas educativas? Primera propuesta educativa que nos plantea él. Los niños construyen paso a paso su conocimiento acerca del mundo y al hacerlo no son sujetos pasivos, son activos, que analizan las ideas que provienen del exterior. Por ahí escuché un sonido, alguien levantó la mano, creo. Sí, hola, buenos días, ¿me escucha? Sí, lo escucho fuerte y claro. Bien. Sí, bueno, me he demorado en levantar la mano. Estaba usted comentando sobre la inclusión y, bueno, las múltiples demandas que hay hacia el docente, ¿no? En realidad, si nosotros analizamos el sistema educativo actual, existe una modalidad de educación básica especial que tiene CEBES, o sea, Centros de Educación Básica Especial, y PRITES, o sea, Centros de Estimulación Temprana. Pero los CEBES, por ejemplo, son para estudiantes con multidiscapacidad o discapacidad severa, mientras que todos los estudiantes que tienen una discapacidad o una necesidad educativa especial asociada a discapacidad leve o moderada, tienen que ser atendidos en la educación básica regular. Entonces, en el contexto donde yo trabajo, hay instituciones educativas que tienen, digamos, desde 1 hasta 11 o 12 estudiantes con necesidades educativas especiales. La mayoría son con síndrome de Down o
con trastorno de espectro autista. Y hay otros que no están, digamos, diagnosticados, ¿no? Pero que el docente puede darse cuenta de que tiene una necesidad educativa especial. Y los docentes pues necesitan, ¿no? Necesitan una formación, porque ellos cuando se han preparado para ser profesores en la universidad o en una escuela de educación superior, que antes conocíamos como pedagógicos, ellos han sido formados para trabajar de repente en educación básica regular, o sea, primaria, secundaria, inicial, pero no han recibido, la mayor parte de los profesores creo, una formación para poder atender a los estudiantes con algunas necesidades educativas especiales. Entonces, en la actualidad, desde el año 2017, creo, no me acuerdo, o 2021, perdón, 2021, el Ministerio de Educación emite un decreto supremo 07, en el que modifica la ley de reforma magisterial, modifica la ley general de educación, creo que si no me equivoco, y en donde indica que todas las instituciones educativas de todos los niveles, modalidades, formas que haya en el sistema educativo peruano son inclusivas. Entonces, significa de que también todos los profesores de todos los niveles, formas, modalidades del sistema educativo tendrían que estar preparados para poder atender esa diversidad, ¿no? Lo cual no existe en realidad. O sea, no es cierto, pues la realidad no responde a lo que normativamente el Ministerio de Educación dispone, ¿no? Entonces, en la actualidad, pues hay demanda de profesionales. En educación, los profesores a veces dicen, no, lo tiene que atender un psicólogo, pero un psicólogo está formado como para poder de repente analizar, estudiar, observar al alumno y sus necesidades, pero el profesor tiene que estar formado pedagógicamente para poder atender a esos estudiantes, ¿no? Entonces, ahorita existe ese conflicto porque el docente no se siente preparado para poder atenderlos, ¿no? Tiene un alumno en el aula, pero no sabe cómo trabajar con él. Y si quiere atenderlo a él, tiene que a veces, o siente que deja a todos los demás para atenderlo a él, ¿no? Exacto. Y también tiene la presión de los papás, porque los papás también dicen, a mi hijo lo tienen abandonado, está en un rincón, nadie le hace caso, ¿no? Entonces, de verdad sí es complicado, ¿no? Entonces, no sé, porque a veces la teoría la tenemos, pero ¿cómo abordar esos casos? O sea, ¿de qué manera podemos los profesores atender esa diversidad? ¿Cómo? A mí siempre me ha preocupado porque he escuchado mucho de que los profesores tenemos que hacer una evaluación psicopedagógica, pero nosotros no sabemos hacer eso. Entonces, ¿cómo se hace una evaluación psicopedagógica a los estudiantes? Si yo tengo un estudiante con necesidades educativas, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Para poder saber o adecuar mis estrategias y atenderlo. Esa era mi inquietud, profesor. Claro, mira, muchas gracias por su interrogante. Bueno, en primer lugar, es un error gravísimo lo que ha hecho el ministerio. Lo que ha hecho el ministerio es descargar ya de los centros educativos de básica especial en la población de estudiantes con discapacidad. Es descargarlos, ¿correcto? Y esta descarga se las ha mandado a las instituciones educativas comunes y normales, ¿correcto? Con una ley que no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza porque ni siquiera en las sociedades avanzadas tienen esa forma de cómo tratar a estos estudiantes. ¿Ya? Ese es uno. Dos, yo tengo un estudiante inclusivo, pero ¿qué es lo que me dice el ministerio? El ministerio me dice, tú tienes el SANE, tú tienes el Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de Necesidades Educativas Especiales. Entonces, acude al SANE. En el SANE están los especialistas. Y la especialista te va a visitar a la institución educativa y el especialista te va a orientar a cómo elaborar una currícula paralela, a cómo elaborar evaluaciones paralelas en función a la discapacidad o a la habilidad, a la necesidad educativa especial, como le llaman ellos.
Pero en muchos casos, los mismos trabajadores SANE tampoco, o también son personas que no dominan estos temas, son personas muy teóricas. Porque cuando yo he solicitado ayuda del SANE ha tenido reunión conmigo, ha venido, mire profesora, y esto puede hacer esto. Y yo le he dicho, yo tengo ahorita clases con ese estudiante. ¿Usted cree que me puede enseñar cómo hacerlo en la práctica con mi estudiante? ¿Sí? ¿Usted me puede ayudar? No, profesor, eso tiene que hacerlo usted. Eso usted tiene que hacerlo. Yo le doy la pauta y usted hágalo. O sea, teórico. No es nada práctico, ¿no? Y dan recomendaciones que de alguna manera implican una atención especial, implica una dedicación especial, ¿no? Implica quitarle tiempo a mis estudiantes regulares para dedicarme un tiempo para trabajar con este estudiante. Y es más, ni siquiera tengo auxiliar en el aula, ¿no? Entonces estamos en un cuello de botella. Más aún, la institución educativa tiene psicólogo. Y este psicólogo es clínico. Ni siquiera es escolar ni mínimo educativo. Estamos hasta el 100, ¿no? El ministerio cree que la solución es tu inclusivo vale por 2. O sea, si tú tienes un inclusivo, tienes un alumno menos. Y cree que la descarga de un alumno menos va a compensar que yo tenga un estudiante inclusivo. Entonces, ahí existe un grave error, ¿no? ¿Por qué? Porque hay modos de cómo trabajar con un estudiante con un TEA, ¿no? Trastorno del espectro autista. Es diferente de un alumno con síndrome de Down. Es diferente con un alumno con una discapacidad visual. Es diferente con un alumno con un retardo mental leve. O sea, son diferentes formas de trabajar y no nos capacitan, solamente nos dan el estudiante inclusivo. Frente a eso, yo siempre digo, conversemos con los padres de familia. Así de sencillo, conversemos con los padres de familia. ¿No? Señora, su hijo tiene estas características, es considerado un niño inclusivo. Sí, es más, así lo han matriculado, pero sí, aquí, niño inclusivo. Correcto. Por lo tanto, el niño debe tener un tratamiento psicológico, ¿cierto? Díganme ustedes qué tratamiento psicológico tiene para poder continuar con el apoyo pedagógico en las clases que yo tengo con su hijo. No, él no tiene tratamiento psicológico, tiene que tenerlo. Así de sencillo. A mí no me pueden meter un niño inclusivo que en su casa no hacen nada por esa inclusión. En temas de formación de personalidad, en temas de estrategias de aprendizaje, en temas de modelamiento de conductas. No, no puede ser. Y ahí yo he tenido discusiones con cantidad de personal del ministerio respecto a esto. O sea, nosotros somos fáciles, le echamos la culpa al docente, el docente más trabajo, y más trabajo, y más trabajo, y al final la cuerda se rompe del lado más frágil del docente, la culpa es del docente. El docente sabe lo que tiene que hacer por grado de discapacidad. ¿Cuándo haces el alumno tiene trastorno del espectro autista? Cuando es bajo, cuando es leve, cuando es moderado. ¿Cómo tiene que modificar? ¿Cuáles son las herramientas o las evaluaciones psicopedagógicas, entre comillas, psicopedagógicas que tiene que realizar? ¿Qué instrumentos de evaluación tiene para saber cómo se encuentra? ¿Qué comunicación tiene él con los padres de familia para que le aporten cómo su hijo aprende? ¿Qué el psicólogo que está atendiendo de manera externa a mi estudiante, cómo puedo conversar con él, ir a su consultorio, venir al colegio, para que me diga cómo lo están trabajando y cómo yo tengo que trabajar con él? No me puedes tirar a mí el perro muerto, disculpen el término, y que quieren que yo haga maravillas. A mí no me han enseñado, no soy un especialista en este aspecto. Por más que haga un diplomado en educación especial, yo tengo que seguir una carrera, tengo que ser profesional de educación especial. Tengo que conocer de tratamiento para poder darle un adecuado orientación, establecer mis actividades. Yo tengo que cumplir un plan anual de trabajo. Y es más, todos mis estudiantes tienen que llegar a nivel logrado.
Y no puedo porque tengo que dedicarle un tiempo a mi estudiante inclusivo. Y no tengo uno, tengo dos. ¿No? Entonces el ministerio es fácil, papelito aguanta todo y no se pone, lamentablemente, en el papel de los que dictamos clases. Y yo soy psicólogo y también soy educador y dicto clases. Y yo también obviamente tengo de repente un poco más de herramientas para poder trabajar con este tipo de estudiantes, ¿no? Pero los docentes no están instrumentados y las capacitaciones que dan son capacitaciones teóricas. No son capacitaciones prácticas, no hacen prácticas. No los llevan a los docentes a una institución educativa o a un SEBE donde hay niños con estas discapacidades para que ellos empiecen a trabajar con ellos y para ver que realmente que lo que trabajan tiene o no tiene resultados. ¿No? Es por eso que yo les digo a los papás que tienen niños, inclusive yo les digo, su hijo va a llegar a adquirir la competencia. Sí, va a llegar. Va a llegar, sí, pero a nivel inicio. Va a adquirir la competencia, pero va a ser en inicio. Ni siquiera va a estar en proceso, ni logrado. No, él va a estar en inicio, pero va a estar pues ahí. Tampoco pretenda que pueda tener un avance tan normal como sus otros compañeros, ¿no? Y qué lamentable que los padres de familia también acepten colocar a su hijo con una habilidad especial, por decirlo de manera, con estudiantes normales, porque de alguna manera también se siente frustrado como otros avanzan y él no. Pues. No se ponen, el ministerio ni los padres de familia se han puesto de lado también del cómo el estudiante percibe, ¿no? Su contexto de salón de clases, ¿no? Para redondear, consejo, solicite la intervención del SANE. El SANE es el Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de las Necesidades Educativas Especiales y ellos le van a enseñar a ustedes cómo manejar conductas, cómo elaborar una currícula paralela, cómo hacer evaluaciones para ellos, pero también usted exija, correcto, exija que le enseñen en la práctica. Ahí tengo mi estudiante, por favor, enséñeme en la práctica. Y no le den solamente clases teóricas o folletitos o lo recomienden bibliografía para que usted lea, que es lo que normalmente, lamentablemente, hacen, profesora. Muy bien. ¿Hay otra manito, otro sonidito por ahí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacer un comentario al respecto. Efectivamente, yo soy profesor de educación inicial y cuando hacen los cursos o hacen las capacitaciones a nivel de la UGEL, más interés, más prioridad dan a la primaria y secundaria con respecto a los niños inclusivos y el SANE. Exacto. En inicial no. Son muy pocos los que trabajan con SANE, pero para ello nos están pidiendo de que tengan una certificación, ¿no? Que sean niños inclusivos. Pero muchas veces las padres de familia son los que ni siquiera se quieren dar cuenta. Entonces, nosotros en educación inicial tenemos bastantes niños diferentes que nos podemos observar, pero lamentablemente no tenemos ese apoyo. Esa es la gran inquietud, ¿no? Y la frustración de muchas docentes de educación inicial. Exacto, ¿no? Sí, y ese es, como le digo, ese es el cuello de botella, ¿no? Siempre vamos a estar ahí con ese problema, esa dificultad, si es que los entes colaboradores, en este caso el SANE, no realizan el apoyo que deberían realizar, ¿no? Tenemos nosotros como institución educativa exigir la participación del SANE, que ellos hagan, o sea, yo no sé cómo lo pueden inscribir a un estudiante como inclusivo cuando la dirección que los inscribe no exige que le entreguen un certificado realmente que por inclusión. Yo no puedo ser al ojo, ¿no? Yo puedo ver de repente que tiene la vista desviada, ¿no? Que de repente tiene el mentón recortado, ¿no? O que tiene el rostro de determinada forma para decir, sí, pues tiene Down, ¿no? No, que vayan y me traigan un certificado. ¿Qué nivel tiene? Un informe psicológico. Y exijan que haya un psicólogo escolar que también haga ese informe psicológico y que de alguna manera determine qué actuación debe tener el docente hasta que el SANE venga, porque tiene que venir. No me puedes dar un estudiante inclusivo si que no me das las herramientas para poder trabajar con él, ¿no? Y ese es el gran problema que ahorita en la actualidad
se está suscitando y es algo que nosotros tenemos que exigir. Tenemos que seguir, porque justamente una de las funciones del SAN es eso, por eso se llama Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de las Necesidades Educativas Especiales. Así de sencillo, y tenemos que enviar una carta, enviar 2 cartas, enviar 3 cartas, hasta que nos hagan caso. Y cuando nos hagan caso, realmente, pues, trabajen como tienen que trabajar, ¿no? Nosotros como docentes lo que podemos hacer, pues, es tener un gran cariño por estos estudiantes, ¿no? De alguna manera integrarlos a las actividades permanentes que tenemos con ellos, ¿no? Reducir nuestro nivel de exigencia y tener una comunicación fluida con los padres de familia sobre cómo ellos trabajan con él en casa y su psicólogo particular, que deberían tener, y si no lo tienen, deben tenerlo, qué recomendaciones le dan para lo que van a realizar en casa y lo que van a realizar también en la institución educativa, ¿no? Muy bien. Ahora sí, nos faltan 2 diapositivas para terminar. Y justo viene el camión de la basura. Muy bien. Continuamos. Los niños construyen paso a paso su conocimiento acerca del mundo y al hacerlo no son pasivos, sino activos, que analizan las ideas que provienen del exterior. Ahora, nuestro estudiante cuando viene al primer día de clases, en educación inicial de 3 años, él ya aprendió un montón de cosas. ¿Sí o no? Ya aprendió a ir al baño, ya aprendió el idioma español, ya aprendió cómo comportarse en determinadas situaciones, él ya aprendió, o sea, ya tiene estrategias de aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa? Ingresa a la educación inicial, luego a la primaria y la secundaria, y la forma, la estrategia de enseñanza no guarda relación con su estrategia de aprendizaje. Entonces, ahí viene el divorcio. En educación inicial ya se acomodó a nuestra estrategia de enseñanza y ya tiene una estrategia de aprendizaje. Salta a la primaria, divorcio con la primaria. Divorcio. ¿No? Era unidocente, salta al polidocente en algunos casos. De primaria pasa a secundaria, otro divorcio, y los de primaria le echan la culpa inicial, los de secundaria le echan la culpa a la primaria, entonces no hay un trabajo integrado, ¿no? Y hay ciertas dificultades. El plan anual del trabajo, la programación curricular de inicial, primaria y secundaria no lo hicieron integradamente, cada nivel lo hizo por separado, ¿no? Y no realizaron lo que se llama el trabajo colegiado, ¿no? Compartiendo experiencia y haciendo justamente los contenidos transversales, ¿no? Qué bonito sería que de repente van a hacer ustedes una campaña para el tratamiento de los residuos sólidos, ¿no? Y en inicial justamente hagan un experimento y hagan pancartas y hagan una marcha alrededor de la institución educativa. Los de primaria en esa misma fecha hagan dípticos, trípticos y vayan de salón en salón. Los de secundaria apliquen estadística, hagan encuestas, hagan un vaciado estadístico y luego realicen una investigación y todos trabajan sobre el mismo tema durante la misma semana. Y qué bonito que haya una familia que tenga un niño en inicial, una en primaria y en secundaria y los tres trabajan integral. ¿Qué van a hacer ustedes? Ah, residuos sólidos. Uy, nosotros también. ¿Cómo que le han dicho? Nosotros vamos a hacer esto. Uy, nosotros también. Y no hay un divorcio, ¿no? Cada uno trabaje por separado, ¿no? No hay una conexión, ¿no? 2. El aprendizaje involucra a seres humanos en su cultura y crean sus propias representaciones acerca de la información que reciben. El conocimiento que podría ser construido por el niño es reconstruido entre el niño y el medio sociocultural que lo rodea. ¿No? Es por eso que las instituciones educativas particulares tienen más éxito que las de gestión pública, porque tienen más capacidades de desarrollarse. Nosotros de alguna manera estamos un poco limitados en determinados aspectos. 3. Todo aprendizaje involucra más de un ser humano. El ser humano es un animal gregario por naturaleza y necesita estar en grupo, no puede aprender solo. Es más, los autodidactas que no han tenido una educación con otros se han educado a través de libros. Los libros son los otros seres humanos que les brindan la información. El niño se enfrenta a un proceso social y cultural que no solo influye, sino que determina las posibilidades de su desarrollo. Es por eso que yo les decía, estamos en la cultura del copia y pega, ¿no? Estamos en la cultura del plagio, ¿no? Estamos en la cultura del
del fácil, ¿no? ¿Cuántos, incluso que va desde el docente, cuántos profesores me han llamado? Me dicen, profesor, mañana es el examen de nombramiento. Sí, ¿tiene las respuestas? Pago lo que me pida, profesor. ¿No? Si los docentes hacen eso, ¿qué le vas a pedir a tu estudiante? La interacción social no debe darse exclusivamente con los profesores, sino con muchas otras personas, familiares, amistades. Todos tienen que estar involucrados en la educación. ¿Por qué solamente pensar que el docente es el responsable de la educación del estudiante? Por eso miren la foto, jornadas, papás con hijos. Ahí está. Papá escucha la clase y le ayuda a hacer su trabajo en el aula durante el horario de clase, las tareas de su hijo. Ahí está la foto. Perú, provincia. 5. Reconocer la importancia de las diferencias individuales y atender cada niño en su dificultad, que incluye aquí el inclusivo. Pero tengo que tener las herramientas, pues. Me tienen que proveer a mí el conocimiento, las herramientas, la metodología, la estrategia. Si no la tengo, ¿de dónde? 6. Proponer el triángulo educativo. 1. Quien aprende es el estudiante. 2. Quien enseña es el docente. Y 3. Los contenidos que yo voy a enseñar y ellos van a aprender tienen que estar relacionados con las diferencias individuales. 7. El desarrollo humano es un proceso mediante el cual el individuo se apropia de la cultura a través de la interacción con sus pares, a través de la interacción con sus docentes, a través de la interacción con la cultura, con la realidad, con el medio ambiente. Y por último, dice, planear cuidadosamente el tipo de experiencias sociales y culturales a los cuales se va a exponer al niño. Saquemos a los estudiantes del aula de clases. Relacionémonos con su naturaleza, con su cultura. Vayamos a los museos. Para estudiantes son gratuitos. Involucrémonos con la cultura. Dejemos de hacer clases teóricas para hacer clases prácticas. Y esperemos que la dirección también nos apoye en estas ideas que nosotros de alguna manera vamos a proponer. Muy bien. 1:05. 5 minutos más. Yo creo que ha sido fructífero las preguntas que ustedes han hecho y lo que hemos avanzado en clase el día de hoy. Así que se acabaron las rondas de preguntas porque ahorita tengo que ir al mercado. Les comentaré que soy papá soltero, tengo 3 hijitas y me están esperando para ir al mercado para cocinar el día de hoy una rica chuleta frita con arroz, yuca y su choclo bien hervido. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Nos vemos dentro de 7 días. Maestro, muchísimas gracias. Muy interesante la ponencia. Muchas gracias a ustedes por su participación. Maestro, una consulta. ¿Hay tarea en el Classroom? Es que la tarea, colega, es todas las semanas es la misma tarea, le comento, es realizar un organizador visual de alguna parte interesante sobre lo que se ha trabajado el día de hoy. Eso, la coordinación, la señorita que les coloca a ustedes el link de acceso, debe haberles también compartido el drive, ¿no? Donde ustedes deben alojar estos organizadores visuales. ¿Ya? En todo caso, comunicarse con ella. Nos vemos, un abrazo. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, profesor. Buenas tardes.